Hey, hola mi gente, nada, aquí de vuelta en la sala. Hoy tenemos como invitado a nuestro amigo, acabó de llegar de la República Dominicana, Sí, sí. todavía anda con el calorcito arriba, Ay, tropical. sí, El señor Fernando Soriano, así es. de la agrupación El Gran Poder de Diosa. ¿Cómo Así está mi es. hermano? Estamos Dígame. muy bien aquí con el frío encima. Antes de entrar en materia, dime, ¿qué te trae Nueva York? ¿Cómo te ha ido en estos días? Nueva York, siempre hay una razón para venir, ¿cierto? Familia y una ocupación con Yacer Tejeda, que Ok, estamos trabajando una especie de diseño y de identidad para su nuevo disco. muy bien, Pues muy también bien. nos ocupamos a veces también del trabajo de dirección de arte y ese tipo de Ah, cosas. chévere, chévere. O sea, el Sí, hombre es multifacético entonces. sí, sí, sí. Nada, vamos a entrar en materia porque estoy friendo y comiendo. Sí, Estuvimos hablando los otros días, Jorge y yo, de la importancia de grupos que han surgido allá en la República Dominicana, cada quien haya creado su propia identidad y dentro de su identidad están aportando de una manera u otra, de manera positiva, al componente social. sí, No solamente están ofreciendo buena música para bailar, sino también para inducir el pensamiento crítico reflexivo. tú lo has dicho. Entonces, el gran poder de Dios camina o traza la línea del arte reflexivo. Sí. Y yo quisiera que tú le hables un poco de eso, para los otros, nada, Sí, dialogar un poco. sí, como tú estás diciendo es así. O sea, no es solamente para tenerte en un concierto o escuchando la música con la idea de que puedas disfrutar y bailar, que eso también llega, pero también la idea de que con eso que tú estás escuchando, tú sientas la música y también sientas en que ese mensaje te está llegando para decirte algo y que ese mensaje tiene un trasfondo que va muy conectado con el- la idea de la reflexión. O sea, en muchas de las canciones que estamos haciendo hay siempre como un mensaje que está como inscrito ahí dentro de esa melodía. O sea, nosotros estamos, por ejemplo, hablándote ahora mismo sería de Plátano de la Ciudad, que eso fue lo que sacamos en el año pasado y por lo cual fuimos nominados al Soberano. Ujú. En esa nominación la que tuvo también Richie Oriach, Mala Fortuna, Carolina Camacho. Y esa canción específicamente, si vamos a hablar lo del arte reflexivo, o el arte que te lleva a la reflexión, a la autocrítica, tiene ese contexto que es como digamos que es como tú verte a ti mismo hacia adentro para entender si tú eres parte del problema y que Ujú. puedes ser parte de la solución de una sociedad que ha ido creciendo y que es la dominicana y que con el tiempo se ha ido transformando en una, digamos, una ciudad a veces hasta hostil para la ciudadanía, por la seguridad. Entonces de ahí el planteamiento es de lo que fuimos cuando fuimos niños, cuando todos fuimos niños, me refiero a en general, desde lo que hoy son abuelos, y hasta lo que somos hoy, qué fue lo que fuimos perdiendo y qué fue lo en qué fue lo que nos convertimos y dónde nosotros estamos dando para que la sociedad sea lo que es hoy. Entonces ahí se habla mucho del tigueraje, o sea, como que el punto de como quién, tú eres más tigre que yo, si tú eres no puedes pasar por pendejo, eso es algo como que también nos Sí, sí. enseña. Y no se ve porque cualquiera quiere ser Dios, yo soy un tigre, o sea, cualquiera te lo puede decir, no, yo soy un tiguerazo. Pero realmente también eso puede ser parte de un problema, Ujú. porque donde nadie quiere ser pendejo, todo el mundo está buscándole la vuelta a ver por dónde que lo va a hacer, dónde se va a meter. Sí. Entonces yo creo que desde, si lo habláramos por canciones, porque en sentido general también la banda quiere eso, es crear esa autocrítica y también crear como esos puntos reflexivos y también invitarte a la celebración, a que también te conectes con esa parte tuya que te hace moverte. Entonces sí, digamos que el arte de lo que estamos haciendo nosotros y muchos otros más allá tienen mucho esa connotación de ser reflexivos o motivar a la reflexión. Bien. A mí me interesa mucho eso que tú mencionaste de que todo el mundo quiere ser más tigre que todo el mundo. Sí, O me recordó una conversación que tuve con una amiga mía. Ella estudia medicina allá en la República Dominicana.
Entonces ella tenía que coger un taxi para ir a la terminal de buses. Y de ahí entonces cogió un bus para el hospital. ¿Qué pasa? Ella cogió un Uber. Y el tipo del Uber lo que hace es que se queda parado en el mismo sitio. Para que ella cancele. Y entonces el tipo cobra. Sí. Entonces, o sea, hay una cosa ya de que todo el mundo quiere como que sacarle provecho al otro de la manera que sea. Sí. Y de verdad, o sea, eso que tú acabas de mencionar, de que todo el mundo quiere ser más tigre que todo el mundo, y que busca la manera de cómo es que lo va a hacer. Sí. De verdad me recuerdo esa conversación que tuve con ese amigo mío. Sí. Que eso es como el producto de... Porque eso viene ya por parte de la necesidad de sobrevivir Yo creo que sí. en un país que lamentablemente ofrece muy pocas oportunidades Sí. Sí. y crea como ese tipo de cultura, de ambiente, del querer joder al otro Sí, porque por eso, ser tigre. eso es algo que yo también converso a veces con la mamá mía, de que, porque yo, como de otra generación, o sea, lo que se pensaba que era un tigre era una persona que se la buscaba, pero no haciéndole daño al otro, No, es claro. sino una persona que se la buscaba, como sea, Sí. si tenía, qué sé yo, pegar algo, pegar una luz, o qué sé yo, sea de albañil, sea de algo, pero Sí. que no estudiado ni nada, No pero que sé, se la buscaba, que se eso la era un buscaba. tigre. Ahora el tigre como que ha tenido una suerte de transformación, ha tenido una vaina de que es haciendo daño. Y como bien dice Edwin, es posible que sea por la falta de oportunidades que se vienen dando de ahora. Son menos cada día que pasa. Hay muchas cosas que influyen. Y yo creo que dentro de... Si podemos decir falta de oportunidades, porque sí, es cierto que eso puede ser bien relativo, pero es cierto que de donde venimos, porque eso es muy cierto, ustedes vivieron ahí, y si no tienen familiares ahí, yo vivo todavía ahí. Muy cierto que es un país que tiene muchas cosas en las que uno puede tal vez como enfocarse y tratar de trabajarla. Puede costar mucho, pero es cierto que en ese terreno de las oportunidades, tal vez cueste el doble que una sociedad que ya han alcanzado los derechos y digamos, las vías para que tú puedas, ¿verdad?, tirar para adelante como se debe. Yo creo que a Dominicana le afecta mucho desde el principio, cuando comienza el tigueraje, es hasta la misma política. Claro. Sí. Que en el mundo entero la política está hecha a base de tigueraje, pero es interesante eso que tú dices, porque si el término ha cambiado desde cuando era tu abuela, lo veían así, desde esos tiempos, desde que eran esas personas eran llamadas tigres por lo que hacían, por ser como handymans, que podían hacer cualquier cosa. Hoy se está viendo como una cosa de que no, yo tengo realmente este bagaje, yo no tengo por qué estar cogiendo lucha, si yo puedo hacer esto aquí, corto aquí. Exacto. Es una cosa que también se ve aquí en el gueto, en Nueva York también, porque yo creo que hay muchas cosas también de aquí que han alimentado la cultura americana. Bueno, no creo, es así, la alimenta muchísimo. Y esa cultura de gueto también entró ya muy fuerte. Y creo que desde ahí también la gente que quiere ponerse unos buenos tenis y que realmente no se ha preparado para conseguir todo el dinero, es uno, pero también del político que está buscando la manera de cómo aprovecharse de los pendejos, que no, cuando digo los pendejos, como ellos lo ven, porque esa sociedad... La cultura del gueto, como tú dices, que va allá y como que medio alimenta ese tigueraje. Pero un poquito más allá del gueto, a mí me parece que es el tema del consumismo, porque o sea, el dominicano que viene aquí, se alimenta de la cultura del consumo, ya que este es el país de consumo por excelencia. Va allá, entonces el dominicano que está allá ve ese estilo de vida, ve esa filosofía. La gente subestima ese tipo de vainas. La gente cree como que las cosas son iguales en todos los sitios, pero no, o sea, son choques. Entonces cuando la gente, el que está allá ve, pero o sea, es un estilo de vida eso de vivir para comprar. Sí. Entonces cuando el que está allá, que no tiene las oportunidades, ve que eso es cool, por decirlo de una manera. Eso es posible que eso también afecte negativamente, y no porque sea malo en sí el consumo, porque la comunidad, las sociedades de mercado son de consumo, sino porque no hay oportunidades que sirvan para que el consumo se dé allá. Y ahí es que el tigueraje se pone maligno.
Yo creo que cuando tú no tienes, por ejemplo, qué sé yo, eso sucede aquí también, pero lo que pasa es que con la cantidad de reglas y cosas que conseguidas para garantizar a la población seguridad, o sea, está hablando aquí hay millones y millones de personas. Ujú. Y lo mínimo que hace una ciudad que debe hacer una ciudad. O sea, lo que pasa en países como estos es una norma. O sea, debe ser así porque tú, que eres un ciudadano que pagas impuestos y vives ahí, tú necesitas una garantía, una seguridad Ujú. de que tú vas a tener energía eléctrica, de que tú vas a tener un salario digno, de que tú vas a tener, por ejemplo, eh, la seguridad para andar en la calle. Cuando esas cosas empiezan a afectar, una cosa tiene que ver con la otra. En caso allá de la seguridad, pues vamos a ver, o sea, hay un índice de personas que van a la escuela, que no lo logran, habría que ver, y que de repente, por ejemplo, no tienen pues las otras oportunidades que tienen otra gente, como es una sociedad más desigual, Ujú. porque está eso, o sea, como es una sociedad más de estratos, Ujú. o sea, donde las clases están tan marcadas, porque aquí una clase media y una clase alta pueden correr el subway, por Sí. decirte algo, Sí. pero allá hay mucha diferencia. Ujú. Sí. Todavía es un país donde hay nanas, donde tú tienes unos O niños, una señora de servicio. ajá, tú tienes que, por ejemplo, eh, una señora de servicio, y desde ahí todas esas garantías que hay y derechos que la gente necesita, pues se han ido ganando, pero todavía estamos muy lejos de lo que por ejemplo, una sociedad ya como estas, que ya son países más, lo que llaman países en desarrollo, porque para mí el desarrollo siempre puede ser, Dominicana tiene un nivel de desarrollo, y no está muy lejos de esto tampoco. No es que tú estás yendo a la selva. Ujú. No, si nos vamos a eso, pues todas las ciudades grandes, las ciudades son selvas, donde cada uno se quiere comer al otro y todo el mundo está buscándose. Pero claro, hablando de lo que tú dices, el hecho de que yo quiera, por ejemplo, como dominicano, tener cosas que me garanticen tener unos buenos tenis, Ujú. porque y se me imposibilita, pues entonces, ¿qué hago? O quiero comer algo y no lo tengo, o simplemente hay un negocio que el floreciente negocio de la droga, que, por ejemplo, eso se da allá, se da aquí, eso lo da, pero allá, por ejemplo, pues se puede dar de una manera de gente que también lo encuentra, lo ejerce de una manera muy violenta allá y se nota mucho. Eh, entonces yo creo que el tema viene con las oportunidades. Yo creo que si, por ejemplo, tú, como se gana ya, tú haciendo lo que tú tienes que hacer, que eso, por ejemplo, podemos meternos en el tema de la música. Un músico allá trabaja y le da todo lo que pueda darle para poder tener una especie digamos, posición como la buena, para trabajar su música. Pero la misma sociedad de allá dominicana muchas veces, si tú no estás haciendo algo específico que conecte, es como una sola vía. Si no es como exactamente comercial y la pega, entonces tú te la vas a ver bien jodida. Yo he hablado con gente de los dos lados y muchas veces yo veo aquí gente que dice, no, yo tocaba guitarra, me gradué en Berkeley, pero yo ahora estoy haciendo bartendering y catering. O sea, yo hago catering y hago de bartender. O sea que eso también se puede dar aquí. Pero si nos vamos a la idea de lo que es dominicana, con eso de lo que tú dices, el consumo, yo creo que hay un tema muy claro que es con el salario mínimo. Es un país que todavía no construye una posición digna para la gente que trabaja desde abajo, porque es ahí que nos tenemos que enfocar. O sea, el que trabaja de abajo, el que está haciendo los edificios, el que está cultivando, el que está enseñando en las escuelas, no recibe un salario digno. Si son eso, imagínate lo que no tienen oportunidades. Ujú. Entonces esos que no tienen oportunidades van y hacen lo que tienen que hacer. Que Robar. es un amplio sector, o sea, Sí, sí. el sector irregular de trabajo es sumamente amplio. Pero eso añádele a que una sociedad como esa, porque también hay otras connotaciones también como culturales, Ujú. ya como inherentes a lo que somos como dominicanos. O sea, deja eso así, Ujú. lo que estamos hablando del tigueraje. Entonces, las instituciones que tienen que garantizar que esas cosas funcionen, pues están corruptas o no reciben los salarios que tienen que recibir y para ellos no, menos, de eso así. La AMED, que es una organización que trabaja en el tránsito, que es una de las organizaciones que aparentemente funciona allá, eh,
hay muchos enfrentamientos que tienen en el tránsito. O sea, estoy hablando de gente que se tiene que enfrentar con oficiales. Entonces me imagino que si tú lo ves de esa manera, pues tú dirás, bueno, no tenemos garantizado lo más básico, 100%, pues entonces hay ese caos. Y tú lo sientes, Santo Domingo. Entonces dime algo, Fernando, ¿cómo entonces, para, para tocar de nuevo lo que mencionamos al principio, entonces cómo es que un grupo como el Gran Poder de Diosa o otros, con su arte reflexivo, motivan al que escuche su música a entender que también ellos son parte del problema Y de la solución. y de la solución? Yo creo que ojalá que lo que estamos haciendo, mira, hay muchos que lo han hecho. O sea, Juan Luis Guerra trabajó, los aportes que hizo en sus discos, muchos de ellos fueron también con temas de reflexivos. Lo hizo el mismo Luis Díaz. Pero yo creo que falta mucho. O sea, y hoy día siguen, o sea, hay muchísimas bandas que están ocupándose tal vez de eso, de llevar un mensaje, de hacer que entendamos que tenemos que detenernos y pensar y recuperar esa sociedad. Una sociedad que estaba entendida en la seguridad, en la confianza, en algún momento lo tuvo, en el apoyo mutuo. El dominicano es muy caluroso y es como yo decía ahorita, no es una sociedad resistente. Un grupo de gente que de verdad no se le puede trazar una barrera. Yo creo que una sociedad de una manera u otra alegre, aún todas las contrariedades que hay ahí. Entonces yo creo que uno lo que sigue haciendo como grupo, como banda, ¿verdad? La música que estamos haciendo es seguir esa conversación con ellos. O sea, tratar como de aportar desde lo que uno puede, lo que uno siente, porque esto nace de lo que uno siente. Uno está viviendo en ese país y hay una cosa que uno le duele de ahí. Es decir, que ustedes no le dicen, nosotros tenemos el mensaje, nosotros tenemos la solución, ustedes lo que entablan un diálogo a través de su música con el que está escuchando Yo creo que su sí. canción. Yo creo que sí. En el momento que la persona escucha y lo recibe, el mensaje como ustedes lo han recibido, o otra gente, entonces entiende el valor que eso tiene y se puede entonces entrar tal vez como en un proceso digamos, de transformación. La música puede hacer eso. De hecho, lo ha hecho en muchos años. Un país como esto también lo hizo. Lo que pasa es que no es la música sola. Tiene que haber una serie de cosas pasando para que esos cambios se den. La música es parte de eso. Ahora mismo con esta parte creciente de la música, lo que más se está oyendo, incluso que hay artistas dominicanos aquí como Cardi B. Hay otro nuevo ahí que 50 Cent creo que lo está apadrinando, dominicano. No recuerdo el nombre. Esa gente está vendiendo otra cosa, están vendiendo la vida del gueto, la vida de la exuberancia, del dinero, del consumo. Bad Bunny, eso es lo que hablan también. No es que no lo pueden hacer. Ellos hacen un aporte porque es la música que ellos sienten, es la vida que ellos quieren y la que ellos llevan. Pero esa parte es muy grande. Y tal vez esa gente a la que ellos le hablan, a la que se dirigen, no le interesa que le digan, esto está mal, tenemos que... Sí. Entonces yo creo que la misión de ellos es otra. Ellos están en una corriente que... Entonces yo creo que uno... Que se parece mucho a esa misma corriente del tigueraje, como estaba hablando anteriormente. O sea, ellos Sí. están haciendo música para buscársela. Sí. Y optaron por la avenida más lucrativa, que también es la más fácil. O sea, ellos están repitiendo un patrón que ya está construido de arriba hace mucho. Yo lo diría que es más fácil porque hay un componente que es brutal, que es como... Estos tipos tienen talento y carisma. O sea... no sé... Eso es parte del frío que tú... sí, perdón, estoy resfriado. Más moco que el carajo tengo. Por dentro, estoy relleno. Nada, el punto es que sí, que es parte de eso mismo. O sea, yo creo que ellos tienen... en su mensaje pueden recoger eso. De esa vida del exceso, la exuberancia, ¿verdad? Pero tienen un talento y un carisma grandísimo, que no es que yo, por ejemplo, lo quiera hacer mañana y me va a salir. Sí, no, sin duda. A lo que yo me refiero cuando digo
fácil, no digo porque yo no empeñe a través de un proceso de trabajo, porque grabar y hacer una producción es algo que cuesta mucho trabajo, sino digo porque no, en realidad, ellos creen su identidad y su carta, que eso es lo que lo detalla ellos, pero en realidad ellos están haciendo el tipo de música y de arte que ellos hacen, es algo que ya lo ha hecho 20.000 otras personas también. Y es lo que se tilda de comercial, porque es lo que se impone desde una oficina arriba, como la narrativa a consumir. Entonces es más fácil, eh, si quieres lograr el éxito y los millones de dólares, como decía la canción de Basilo, que yo lo quiero ganar mi primer millón, Sí, sí, sí. el tú hablar de ese tipo de vida, a diferencia de lo que hace la Gran Poder de Diosa, que puede convertirse en muy exitoso y lo va a hacer porque está haciendo buen trabajo ustedes, Sí. pero toma un poquito más de tiempo. A veces sí. Por ejemplo, yo me recuerdo de Cultura Profética, que es una banda que también es una banda de mensaje también constante, Reflexivo. concepto y reflexivo. Ujú. Ellos le tomó mucho tiempo, o sea, más de 10 años creo, y que la vayan conociendo. Y hoy por hoy es una banda que mantiene como la esencia y se mantiene fiel a lo que hace. Ujú, ujú. Eso es algo, es un mérito. Por otro lado, por ejemplo, cuando tú lo que dicta el carácter, digamos, el consumo, son cosas a veces que en la misma sociedad, las cosas que crecen en la sociedad. En un tiempo, por ejemplo, en los 90, son reflejos de la sociedad. En un tiempo, en los 90, aquí, en esta sociedad norteamericana, se dio el fenómeno del Nirvana. Y eso no creció solo, eso fue parte de un movimiento de artistas que venían de esa escena y tocó con ellos. Tal vez la juventud se sintió reflejada en lo que él decía, en cómo ellos se veían. Y los grandes de las disqueras pues vieron esta reacción, esta juventud, que tal vez estaba muy cansado de todo lo bien hecho. Ujú. De hecho, le pusieron grunge al movimiento. Ujú. Y todo esto que es súper perfecto, y de repente como esto ya más desatendido, no tan tenso, más suelto, como ese coqueteo con lo que era el hippie antes, sin ser eso, ¿verdad? Tal vez mucho más desenfadado, pero con una actitud Sí, sí. de yo soy esto y quiero esto. Entonces creo que en ese momento se aprovechó eso lo digo por lo que tú decías de esos fenómenos que se dieron, que se están dando ahora, con la música urbana y el trap, ¿verdad? Yo creo que esto que está pasando en la sociedad ahora, por lo que esto está subiendo tanto, porque la sociedad también está así. O sea, hay una prisa, hay un deseo de tener, de subir. Tal vez como puede parecerse a los baby boomers. Pero ahora tal vez como es que yo tengo 15, de los 15 yo estoy maquinando que cómo que yo voy a lograrlo. Con todo el fenómeno de Nirvana que estaba mencionando, se dio eso. De ahí tomaron algo de una escena que ya venía creándose de años, pero es porque esto venía en algo que ya se estaba calentando entre la gente. O sea, los jóvenes se sentían así. Vamos recordando que ese era el momento de Bush también, de Clinton. Había una apatía por las cosas ya establecidas. Y yo creo que esas cosas son las cosas que van cuando digamos que ciertas cosas se alinean. Por ejemplo, si se está dando algo políticamente y luego también socialmente, pues hay una cosa que permean en ciertas artes como la música. Porque la música lo que hace es que es como muy diferente a la pintura. Tú puedes, por ejemplo, seguir una línea de arte que no corresponda necesariamente a lo que esté viviendo la sociedad. Tú puedes sentirlo muy abstractamente, puedes hacer alguna pintura muy diferente. Otra gente sí lo hace. En la fotografía, pues, un reflejo tal vez de un día a día. Depende de lo que sea, pero en la música hay una cosa que pasa, que sobre todo cuando responde mucho al consumo, que es como tiene que ver mucho con tu sentido de ese día a día, eso que como que se parece a ti, que tú escuchas para salir a caminar, para socializar. Entonces, la música siempre va cambiando. Muy cambiante, muy cambiante. Y claro, en el punto donde mencionaba Nirvana era por eso, porque en ese momento, en los 90, aunque habían otras cosas pasando, porque también en el lado del hip hop había mucho, muy fuerte lo de los boy bands.
Había un fenómeno creciente también del hip hop. Y eso se daba, o sea, pero en la parte de esta juventud, que fuimos muchos de nosotros, que también pudimos haber escuchado hip hop y todo eso, bueno, uno siempre estuvo ahí, pero estaba esta otra parte que no se había visto. Y era esa rabia contenida, esa gana de expresar cosas que tú entendías que no se estaban diciendo de una manera como con todo ese, digamos, esa furia. O sea, por ejemplo, el fenómeno para llegar a Nirvana, pues estaba toda una sociedad de Seattle, pasaron los Pixies y explotó de repente con eso. Y eso fue lo que tomaron disqueras para que eso tú no puedes dictaminar muchas veces qué es lo que viene. O sea, las sociedades tienen a veces esas cosas, o sea, tú no sabes qué es lo próximo. Hay gente que estudia eso, tal vez, decir, qué es lo que viene, cómo que viene la música. Yo creo que eso tiene que ver mucho como en la forma como las sociedades van. Y eso entonces, para tomar ese punto, ¿crees tú que la sociedad dominicana está abriendo el paso para ese arte reflexivo o el arte reflexivo está como allanando el camino hacia la aceptación de ese tipo de... Esto es poco a poco, o sea, yo creo que, yo no sé dónde que se va a ver el cambio ahora, no sé cuál va a ser la próxima gran artista del mensaje. Ahora está pasando algo con Richie Oriach, está súper efervescente. Tuvo antes esa efervescencia Rita Indiana. Y ambos tienen también un mensaje que invita a la reflexión. Un poco diferente a lo que hacemos como Gran Poder de Dios, pero lleva el mismo sentido de quererte hacerte entender que cosas establecidas que están puestas ahí, pues no tienen que ser. Y se puede cuestionar. Y se puede cuestionar. Entonces, el punto es que yo creo que esa suma de cosas, porque hay que verlo como una suma, o sea, yo creo que uno debe de plantearse que es parte de algo que está empujando para que las cosas sean y se sientan diferentes. En Santo Domingo, el tema de la división de clases, pero también la división con el hermano país de Haití, es muy marcada. Y uno, desde hace tiempo, en otro proyecto, uno que teníamos que se llamaba Bate y Cero, pues también tratamos de acercar con mensajes y con la música, como hacer sentir esta parte que somos todos. No sé, hay un tema ahora siempre de miedo de que fusión de la isla. Eso es una cosa que yo no creo que debe estar en el tapete. Lo que debe estar en el tapete es qué tan buenos podemos ser conviviendo juntos. Porque no es que yo creo que las fronteras se van a abrir. O sea, eso es un tema tabú y realmente lo que creo que debe de ser realmente como el fundamento y el respeto que debe de haber. Y yo no aprovecharme de ti porque tú tienes una condición de inmigrante y meterte a trabajar para el país para después sacarte. O entender que el país entero lo están construyendo nuestros vecinos a base de su sudor y su esfuerzo y que de repente después tú no quieres reconocer. Entonces yo creo que el fundamento de esto que estamos haciendo es algo que se va a construir entre todos, en este caso los artistas. El arte es muy, como está muy conectado al sentimiento, ¿verdad? Creo que uno absorbe y lo trata de devolver de una manera que pueda ser de tu apreciación. En vez, por ejemplo, tú no te vas a convertir en la iglesia que hace la iglesia. Hay gente que salen con uno allá en Santo Domingo, en los parques, que son una cosa que te quita toda la tranquilidad, pero hay un tipo que van con megáfono, ¡Cristo vive! ¡Ah! Y tú, sí, yo sé que y tú has dicho que viene, o sea, pero están gritándotelo. O sea, hay muchísimas formas de, por ejemplo, en el caso de esas personas que llevan un mensaje, como algunas religiones, algunas iglesias, y te lo quieren a veces estrujar en la cara, como algunas cosas. No digo que eso esté mal, sino que ellos también tienen una misión. Y esa misión que ellos tienen, tratan de hacerla así en conjunto. Esa forma de hacerlo, como no es necesariamente como lo hace el arte. El arte, tú primero tienes una sensibilidad por algo.
y luego tú tratas como tal vez eso nace contigo a través de una melodía, o a través de una fotografía, a través de una pintura. Pero en este caso, como en la música estamos hablando, nace a nosotros a través de melodías y letras. Y no quiere decir eso, porque lo tiene dentro y lo siente, y quiere expresarlo y compartirlo. Y yo creo que desde ahí, de inicio, cuando es tan honesto, puede ser, como decíamos ahorita, que el camino se hace más largo. Porque tú estás pensando en que tú quieres compartir lo que tú estás sintiendo. Y nada más. Tal vez tú no estás pensando en cómo esa canción que tú estás haciendo se va a pegar. Tú estás pensando en esto que tú tienes, esta idea que tú tienes, y tú quieres que eso salga. Porque es algo que tú sientes y tú necesitas que eso tenga luz y que pueda llegar a la gente y que la gente sienta que eso también es algo a la que se le corresponde. Y dice, wow, o sea, esto es algo que yo necesitaba escuchar. Y eso es muy grato cuando tú escuchas gente que te dice eso. Coño, qué buen trabajo están haciendo ustedes. Y yo, pero que te guste. Y a veces también uno no se lo cree, porque uno cree que tiene que irse por la vía del gran éxito. Y eso es muy relativo y es también un poco tricky. O sea, A mí me gustaría, ya que tú estás mencionando así, pero un poquito corto, porque es algo que me tiene así como dando la vuelta en la cabeza. ¿Tú considerarías que el fenómeno de lo que nosotros estamos llamando arte alternativo ahora en la República Dominicana sea una respuesta? Y no por eso, por respuesta no quiero decir que sea algo que tenga en contra, sino respondiendo al fenómeno del dembow. O sea, ese éxito que el dembow te dice a ti, que es tener cuarto, tener esto, tener lo otro, que la música alternativa sea una respuesta a, bueno, no, ese no es el único éxito que hay, sino que también está ahí. Eso es muy bueno que tú digas eso. Sobre todo como que estamos hablando ahorita, o sea, el hecho de esa necesidad de llegar, de tener, que es cada vez más imperante, y de tener una posición y que hacerlo más jóvenes todavía conseguirlo más rápido. Yo creo que el dembow y el movimiento urbano, pues, retratan eso. Y creo que es parte de algo que nosotros también estamos viviendo y que tiene una validez también muy buena. Exacto. Y de hecho yo puedo disfrutar muchas cosas del movimiento urbano, que honestamente las hago. Pero cuando tú recibes tanto de eso, exacto. Tú comienzas a cuestionarte. O sea, tú dices, ¿cómo así? Que si no soy millonario me doy un tiro. Exactamente. Si un año, ¿cómo es que dice? Si un año yo no soy millonario me doy un tiro. Entonces yo, wow, mierda, pero tú vas a tener que darle duro. Porque si no, entonces es una forma también de incentivar. Y entonces mira cómo la vaina llega atrás, porque hay veces que no es nada más darle duro, sino como que sino como que tú vas a cortar para llegar. Para llegar. Mira cómo la vaina llega, entonces sí, por dónde que tú vas a cortar para poder llegar. Entonces yo creo que no, manito, eso no es nada más por ahí. No es nada más decir, yeah, ni nada más decir, hay otra cosa, y eso está bien, porque eso tiene que pasar. Pero no es nada más por ahí. O sea, hay muchísimas otras cosas más que yo creo que deberíamos... Tal vez para mucha gente puede ser aburrido. Si yo le hablo a una gente de que no te compre unos tenis, cada vez que salgan unos tenis, loco, pues yo lo que quiero es eso. Dale para allá. Pero yo creo que como que hay algo más que disfrutar. O sea, yo creo que como el mundo es tan diverso y hay que respetar cada cosa. Es una cosa de la que respeto. El que quiera llevar ese mensaje, que lo lleve. Pero debe haber también un balance. Y nosotros, que estamos tal vez en eso, yo no creo que nos consideremos de que puristas. Mira, nosotros venimos a llevar tu mensaje con una seriedad. No es eso. O sea, es que es como tú dices. O sea, cuando tú recibes tanto de aquello, tú dices, pero ven acá. Pero vamos, es que no es así nada más. Loco, hay un momento bellísimo para tú disfrutarlo simplemente sentándote frente al mar, o yendo tu ratico al campo. O sea, o simplemente, loco, compartiendo con tus amigos, tranquilo. O sea, no todo tiene que ser tener y darle para adelante y romper al otro. ¿Cómo fue que dijo Tony en el otro programa? Que no es verdad que eso es mentira, no es verdad que tú eres gangster 24/7. Loco, la gente tiene claro, yo estoy de acuerdo con Tony. O sea, yo creo que no es nada más todo el tiempo el rough, el tipo que está... Eso no es verdad, loco. O sea, la gente tiene momentos de sensibilidad. Hay veces que tú... Lo que pasa es que yo creo que ahí viene lo que tú decías ahorita. Como yo sé que lo que funciona es esto, y la forma de que esto va a ser más interesante diciéndolo así, y eso es una licencia también, válido. Tú puedes ser muy interesante cuando tú eres capaz de tener esa sensibilidad y tú le das para allá, para hacer una cosa como esa. Ha sido una cosa que nosotros aquí en la sala le hemos hecho una gran resistencia también
a donde personas han tomado esa línea de pensamiento y le dicen a uno, pero ustedes pueden hacer tal video, tal cosa, para que genere likes o más views. Y no, pero que el propósito de la sala no es ese. No. El propósito de la sala es inducir y provocar el pensamiento crítico Sí, sobre temas que son interesantes. O sea, ¿quién es que dicta la pauta de lo que es interesante o no? Exacto. ¿Entiendes? Eso es una cosa, eso estaría chulísimo, como ahora que lo hablemos de esa manera, porque hay otra cosa. Las cosas que nosotros hacemos, no necesariamente, por más bien que nosotros las queramos, no muchas veces llegan igual. Ujú. O sea, por ejemplo, tal vez a nosotros nos toca aprender de lo que ellos están haciendo y cómo nosotros hacemos esto más interesante Exacto. para que le llegue a más gente. Pero no en el sentido por punto de vista comercial, sino tú quieres decir algo. Y es como cuando tú estás en la multitud y tú tienes que... Y tú quieres que te escuchen. Que te porque, escuchen, ¿tú entiendes? Entonces hay forma de hacerlo. Tú puedes decir, mira, si yo conecto esta bocina allí, pongo este micrófono. O sea, yo creo que también hay que tener cuidado también con eso de cómo que yo estoy haciendo esto, porque uno tiene que revisar su proceso, porque yo creo que si de haber sido así, por ejemplo, Martin Luther King nunca hubiera llevado un mensaje. Porque se hubiera quedado en la casa de él pensando de que no, si hago esto así, bueno, tal vez yo no debería salir a la calle de esta manera, vestido. ¿Cómo que hacer un boicot a los buses? Exacto, por ejemplo, ¿entiendes? Hay cosas que a veces necesitan tener esa fuerza, como ellos lo tienen los urbanos y la gente del dembow. Sí, no sé, claro. En la manera de divulgar el mensaje, o sea, de dar salida al mensaje, sí, pero sin comprometer o romper con el propósito del mensaje que queremos llevar. O sea, yo no me imagino que mañana Gran Poder de Diosa, porque quiera que una persona lo escuche, salga con un tema y que dime, vi, y te mangaste los tenis y la vaina y tú tocando tu guitarra encendida. No. Porque, sin embargo, eso es algo que si lo hacen, yo estoy seguro que generaría muchísimo like porque es lo que se escucha ahora mucho en abundancia en el momento. Porque pudiera haberse forzado, tú ves. Y cuando tú no eres, como cuando tú no eres de ahí, tú no eres de esa digamos, tú no perteneces a esa cultura, porque lo que están metidos haciendo eso, porque viven eso, y hacen eso, y están dentro de eso. Pero hay otros que no lo viven también. Pero hay otros que no lo viven, que viven también cerca de ahí, pero esta gente cree en eso. Son unos farsantes que se disfrazan de eso para poder Sí, generar ese dinero rápido. Bueno, ese tigre de cortar esquina. Esos son gente que tienen un equipo atrás muy bueno de asesores, pudiera ser. Pero yo creo que hay algo en lo que tú tienes que... Yo creo que cuando tú eres honesto y fiel a lo que tú eres realmente y a lo que tú quieres decir, pues lo que tú tienes que encontrar las vías de cómo seguir haciéndolo. Yo no creo que hay que cambiar mañana de que vamos a hacer este género porque este género es el que está pegado. Bueno. La cosa tiene que buscar el sitio que tú realmente sientes. Y ya la forma de hacer que eso llegue es el trabajo de los artistas, de saber cómo esto puede ser cada vez mucho más, no digamos, no solamente interesante, sino cómo este mensaje llega a otras esferas que no son las que normalmente pudieran recibirlo. Porque hay que hacer un trabajo con uno mismo y hay que hacer un trabajo con la gente. Y eso, cuando parte de aquí, de verdad, de lo que tú sientes, muy fuerte y lo haces, tú lo haces, make it out loud, like vamos a hacer que esto se divulgue. Entonces es un trabajo realmente que conlleva de muchísimas, tal vez, muchísimas vías que tú tienes que buscar y gente, puertas que tú tienes que tocar para que eso camine. ¿Entiendes? O sea, que yo creo que es como una cosa, no es nada más no es nada más la intención, sino es también la disposición. Bueno, con disposición a seguir reflexionando, vamos a trasladarlo al otro segmento, pasar mueble y hablar un poquito más de qué es lo que tiene Gran Poder de Diosa en agenda Perfecto. qué va a ofrecer para el año que viene. Perfecto, ya estamos terminando. Entonces tú eres un tigre. Quieras.